Muy buenas tardes a todas y a todos quienes están conectados hoy, martes 14, con Movimiento Fibra y en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos, OI, impulsamos hoy el ciclo Arte y Docencia en Colaboración en el marco del programa Talleres Artísticos, el componente más importante del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Artística, que es liderado por el Ministerio de Educación. En esta versión 2020 es sin duda un tiempo para innovar, para ser creativos y para relevar más que nunca las herramientas del arte para impulsar un desarrollo integral no solo en nuestras y en nuestros estudiantes, sino que en nuestras acciones como sociedad. El programa Arte y Docencia en Colaboración se inicia hoy con la participación de Pablo Pinó y Andrea Giraldez, a quienes agradecemos su participación y disposición desde los países en que residen, pues se presenta esta oportunidad en la que las fronteras se desdibujan en este ciberespacio y nos permiten compartir experiencias en un contexto que estamos, para bien y para mal, vivenciando en todo el mundo. Nosotras nos quedamos con el para bien e invitamos a todas y a todos quienes están siguiendo esta transmisión a sumarse a la reflexión respecto a lo que el arte y las sensaciones sutiles que podemos experimentar nos pueden sin duda acompañar en el transcurso de este tiempo. Queremos iniciar compartiendo los saludos de quienes somos los organizadores de esta conversación necesaria. Primero, con nuestros socios de la OEI, en la representación de Mónica Gomariz, directora de la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y luego nuestra directora ejecutiva de Movimiento Fibra, de Fundación Movimiento Fibra, Mary Ortiz. Vamos con ellas. Buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarles por este medio, a todos los que nos están viendo a través de las pantallas. En primer lugar, agradecerles su tiempo, su atención, por compartir este espacio de conocimiento, de reflexión que tendremos durante el día de hoy. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde la OEI, les quiero dar mi más cordial bienvenida a este webinar enmarcado en el programa de talleres artísticos que desarrollamos junto a Movimiento Fibra y Mineduc, esperando que cumpla con las expectativas de cada uno de ustedes. Para la OEI es una gran satisfacción colaborar en el desarrollo de este webinar como organismo internacional convencido de que el aprendizaje y la experiencia del arte en las escuelas y fuera de ellas constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de la ciudadanía. La presencia del arte en la educación contribuye sin duda al desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. La promoción del arte y la cultura, como comentaba, es una de las prioridades de la organización. Así se refleja también en nuestro programa Presupuesto 2019-2020, que busca, por un lado, contribuir a que los estudiantes conozcan y aprecien las expresiones artísticas de los diferentes países, pero además que encuentren en el arte una vía de expresión, de comunicación, de disfrute y, como no, de bienestar. En el actual contexto de pandemia, el cuidar por el bienestar subjetivo de las personas se vuelve una necesidad imperiosa, una necesidad urgente. En efecto, las tasas de enfermedades psicológicas, estrés, depresión, se han disparado durante el periodo de cuarentena, ¿no?, en el que nos ha tocado vivir este periodo de confinamiento, en lo que nos habla del sufrimiento, ¿no?, o del malestar de las personas en este contexto. En este marco, pensamos que el arte y la cultura se vuelven un factor protector frente a lo que estamos viviendo, y así lo reflejan diferentes estudios internacionales, donde se destaca la importancia de relevar la educación artística en este contexto como un importante factor protector del bienestar emocional. Por ello, queremos compartir con ustedes este webinar, que en el día de hoy nos convoca, sobre aportes del arte y la cultura en el bienestar subjetivo de las personas, organizado junto a Movimiento Fibra, y en el que tenemos la suerte de compartir con dos destacados expertos en la materia, como Pablo Pinó, de Argentina, Andrea Giraldez, de España. Andrea, además, gran colaboradora de OEI en el proyecto de educación en arte y cultura que desarrollamos desde la organización. Aprovecho de agradecerles su tiempo, su disposición por acompañarnos durante esta mañana,
donde tenemos la oportunidad de conocer a través de su experiencia, sus reflexiones y conocimientos acerca de esta temática. Muchas gracias a todos ustedes, esperamos que sea de su interés y un fuerte abrazo. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos y de parte de todo el equipo que conforma Movimiento Fibra les saludamos y agradecemos su participación. Especialmente queremos saludar la presencia de las regiones de nuestro país que a través de artistas y docentes vuelven fundamental nuestro trabajo. Desde el año 2019 nos hemos transformado en una organización sin fines de lucro, integrada por un equipo interdisciplinario que desde las artes, la pedagogía, las ciencias sociales busca crear e implementar estrategias innovadoras que aporten al fortalecimiento de la educación para el desarrollo integral de las personas a través del arte y la cultura. Nos encontramos ahora en proceso de abrir y desarrollar espacios de crecimiento, consolidación e incidencia respecto a la integración del arte en procesos formativos formales y comunitarios, promoviendo con ello una visión en que las herramientas del arte sean clave para facilitar y fortalecer el derecho a la educación de calidad según el Marco Internacional de Derechos Humanos. A partir de esta misión, hemos identificado 3 líneas de acción en las que nos comprometemos con contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable, contenidos en la Agenda 2030, específicamente los objetivos 4, relacionados con la calidad de educación, y el número 8, que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y el trabajo decente, que en el caso del sector del arte y la cultura, cobra especiales dimensiones. Inauguramos hoy el programa Arte y Docencia en Colaboración, que enmarcado en el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Artística y liderado por el Ministerio de Educación, busca potenciar las artes como vehículo de conocimiento y formación de diversas competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento estético y los procesos de aprendizaje de los diversos lenguajes artísticos. Incluyo en este saludo también a Sandra Moscatelli, coordinadora de la Unidad de Educación Artística del Ministerio de Educación, con quien esperamos que este año, de especiales y desafiantes características, podamos generar un espacio enriquecedor para todos quienes somos parte de este programa y en especial para las más de 400 comunidades educativas que reciben esta versión 2020 a lo largo de todo Chile. En momentos como los que vivimos estamos más que convencidas que nunca que la conexión a través del arte es sin duda un necesario giro hacia nuestras emociones y sensibilidades. Que tengamos una excelente jornada y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, también Mary y Mónica. Para iniciar entonces esta jornada, queremos rápidamente dejar con ustedes al doctor en educación Pablo Pinó, quien es hoy profesor titular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Ha escrito y publicado acerca de historia, teoría y política de la educación, y hoy abre esta conversación con la charla El giro sensible en las ciencias sociales, los aportes de la estética escolar. Muy buenas tardes, Pablo. Hola a todos, hola a todas, pero muchas gracias por la invitación. Efectivamente nos podemos conectar por estas pantallas. Me encantaría estar allá compartiendo un rico pastel de jaivas. Esperemos que lo podamos hacer lo antes posible, pero la verdad agradezco mucho la invitación en compartir algunas ideas con ustedes. Ahí daban el nombre de lo que yo quería contarles, es un poco rimbombante, no es muy seductor, pero tiene que ver con poner a disposición de ustedes, discutir con ustedes algunos de los aportes que venimos haciendo en ciertos temas de investigación vinculados a lo que llamamos estética escolar. No es un trabajo, lo aclaro antes, no es un trabajo totalmente terminado, es casi, si vamos a términos artísticos, es una especie de work in progress, o sea que todavía está en elaboración, o tiene algunos resultados, tiene bastantes resultados en realidad, pero lo que les voy a contar ahora es como una revisión, así que tómenlo como eso y especialmente, perdón, estaba leyendo una cosa del chat que estamos aquí en comunicación para ver cómo va la cuestión. Los comentarios de ustedes y preguntas, ¿no? Van a ser muy útiles para mejorarlo. Así que les pido que por favor comenten, pregunten, pidan aclaraciones que van a servir mucho para trabajos posteriores.
Bueno, podemos poner muchas gracias. Volvamos una para atrás, por favor, quiero que vean el título. El giro sensible en las ciencias sociales, los apartes de la estética escolar, fíjense que giro sensible lo pongo entre comillas, tiene que ver con, ahora sí pasemos a la siguiente. ¿Sí? Bien. Las voy a leer y las voy a ir comentando, para ser lo más importante. El llamado giro afectivo, giro sensible en las ciencias sociales, propone el estudio de las emociones toma distancia de las perspectivas biologicistas y naturalistas sobre la vida afectiva que las reduce a una interioridad inmanente de los sujetos. ¿Qué es esto? Sobre todo a fines del siglo, si bien uno puede rastrearlo mucho atrás, trabajos de Weber, de Elias, de Durkheim, se acercan acá, pero en los últimos años, sobre todo en el siglo XXI, hubo lo que llamamos el giro afectivo o el giro sensible, cuando las ciencias sociales, se hacen antropología, psicología, pedagogía, historia, se acercaron a tratar de entender el mundo de lo sensible, ¿no? Más allá, discutiendo con lo que llamaríamos las perspectivas biologicistas y naturalistas sobre la vida afectiva, contra las versiones que mirarían a las emociones como algo del orden de lo individual, subjetivo, inasible e inmanente, sobre todo. Las ciencias sociales dicen, no, bueno, en realidad es posible hacer un acercamiento a entender socialmente a las emociones, a lo sensible, al mundo, a este mundo. Yo, desde la pedagogía específicamente, nos acercamos al tema de la estética escolar. Generalmente estas investigaciones, acercamientos, implican enfoques más cualitativos que privilegian la labor interpretativa por sobre abordajes del laboratorio. Digamos, en algún lado no es la idea de hacer experimentos en el sentido de identificar variables, sino de tratar de interpretar, comprender de una manera mucho más holística, mucho más interpretativa. ¿Sí? Por eso mismo, no es tanto intentar asir, frenar las emociones, objeto de trabajo, sino ver qué efectos tienen, cómo se producen, cómo circulan, cuáles son positivas, cuáles son negativas, cómo se valoran, cómo se vinculan con el contexto. Intentar un abordaje social al tema de las emociones. Piensen que el afecto y lo emotivo generalmente fue entendido como algo que escapaba a lo social, era totalmente del orden del individuo y de la inmanencia. Bueno, hoy diríamos, esto tiene que ver con acercarse por otros lados, ¿sí? Tratar de aplicar, entender lo sensible, lo emotivo desde el lado de las ciencias sociales. La próxima filmina, por favor. ¿Sí? De este modo, dice, las emociones son consideradas construcciones socioculturales variables situadas en coordenadas espaciales, temporales y precisas, ¿no? Esto plantea las ciencias sociales, el giro sensible, pero lo que queremos marcar nosotros es que es realmente llamativo como la enorme cantidad de trabajos que se han hecho al respecto han prestado poca importancia al lugar que la escuela y el sistema educativo tienen en la construcción de las emociones. Generalmente se analizan cómo actúan, pero no se ha visto, uno puede ver que hay pocos trabajos, digamos, y en algún lado, quienes venimos de la historia de la educación, que venimos de la pedagogía, voy a nombrar a algún colega chileno que espero que conozcan, Pablo Toro, en la Universidad Alberto Hurtado, tiene muchos trabajos muy interesantes al respecto. Tratamos de ver cómo se han construido, cómo es la idea de la lógica de la producción de las sensibilidades. Digo, si uno tiene una emoción, una sensibilidad, esto fue aprendido y por ende es objeto de la educación, ¿no? En una mirada, que es la que intento dar, como me presentaban, de pensar en un cruce entre historias, teorías y políticas, no acercarnos al tema. La próxima filmina, por favor. Hay una pregunta que me acompaña a mí hace mucho tiempo en el trabajo de investigación, en un texto que circuló bastante y creo que en Chile se escribió. Tiene que ver la pregunta de por qué triunfó la escuela, ¿no? ¿Por qué hay escuelas en el mundo? ¿Por qué la forma escolar, una forma educativa generada en un espacio y tiempo específico, la cultura occidental, conquistó el mundo, ¿no? Porque uno cuando sale a caminar por cualquier lugar del mundo hoy encuentra escuelas. Y esta pregunta no la estoy haciendo yo desde una mirada crítica, no a lo Illich, ¿no? No estamos preguntando... me pareció espera un cachito, ya está bien. No estoy preguntando para denunciar que la escuela esté mal, no, al contrario, yo creo que la escuela está muy bien, yo festejo que triunfó la escuela, pero nos acercamos a pensar que uno de los motivos por los cuales triunfó la escuela en los proyectos actuales de investigación tiene que ver con garantizar homogeneizaciones estéticas, empezar a pensar la dimensión estética. En cierta forma estoy haciendo como sinónimos estético, emoción, sensible, no son sinónimos, pero y podría ser un buen trabajo que tenemos que terminar de hacer, de diferenciar cada término, pero creo que entienden al mundo del orden de lo afectivo, de lo sensible, de lo estético, a este conjunto de experiencias humanas que generalmente no fueron consideradas enormemente en las investigaciones pedagógicas, fueron dejadas un poco más de lado, hemos privilegiado investigar el aprendizaje y la transmisión de conocimientos vinculados al mundo racional o al mundo técnico, por ejemplo, y
relativamente poco al mundo emocional, afectivo o estético. Digo, queremos recuperar esto. Lo que empezamos a ver actualmente es que la escuela cumplió un lugar muy importante en esto, que hubo una operación de producción estética para esta cuestión. Cuando empezamos a investigar un poco, a pensar la cuestión estética, hay dos grandes teorías, grandes aportes latinoamericanos que nos ayudaron a pensar el tema. Uno viene de Uruguay, los trabajos de José Barrán, que ya tienen como 20 años, las historias de la sensibilidad en Uruguay, donde Barrán plantea que contra la historia de la mentalidad europea, él quiere hacer una historia de la sensibilidad latinoamericana. Es un planteo que podríamos cuestionar, digamos, no lo vemos tan en términos opuestos, pero claramente hay algo de recuperar la idea de la sensibilidad, volver a la sensibilidad objeto de estudio de la historia, de la ciencia social y por ende de la pedagogía. Y por otro lado, trabajos que vienen más del lado de los estudios artísticos, de una mexicana, Katia Mandoki, que hace una estética de lo cotidiano, trabajos que han sido muy, muy interesantes, y por eso nos quedamos fijados en la categoría estética, para pensar el tema de la función estética escolar. ¿Podemos pasar la próxima filmina, por favor? ¿Qué estamos entendiendo por estética escolar? Cuando empezamos a investigar estética, empezamos a leer mucha filosofía, mucha antropología, mucha sociología, mucha psicología, y nos empezamos a trabar, digamos. Todos sabemos que hablamos de estética, pero hubo que empezar a pensar un poco más la cuestión estética. Por un lado, tuvimos que superar dos grandes, en términos de Chevalar, dos obstáculos epistemológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Dos saberes que, si bien estaban muy vinculados con el concepto de estética, nos obturaban entender de qué estábamos hablando. Uno de estos es la categoría de arte. Hablar de estética no es sinónimo de hablar de arte. Por supuesto que yo no puedo pensar la categoría estética, pensar la estética si no pienso la problemática del arte, pero no pensar la estética como sinónimo de arte. Y la otra categoría que nos jugaba como obstáculo epistemológico es la categoría belleza. ¿Sí? Estética y belleza no son sinónimos. Digo, había que poder discernir, ¿sí?, un poco de qué hablábamos de estética, había que poder separarlo de la belleza y del arte. Por supuesto que son términos que están muy, muy vinculados entre sí, pero que había que discernirlos. ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo estamos entendiendo estética escolar? Por un lado, lo tenemos como un registro de las operaciones escolares. Esto es, no pensamos la estética escolar como el espacio limitado específicamente para la enseñanza de las cuestiones estéticas, como puede ser el aseo y la presentación, como puede ser el arte escolar, sino como un registro que atraviesa la totalidad de la vida educativa. Todo puede ser leído desde la estética. La estética es un registro de lectura, en algunos lados más conscientes, más fuertes, más claramente vistos, otros más ocultos, pero uno puede hacer un acercamiento al currículum desde la estética, al currículum de la matemática desde la estética. ¿Sí? Es un registro que produce sensibilidades individuales y colectivas a partir del otorgamiento de juicios de valor efectivos a las sensaciones percibidas por sujetos. Me piden que hable un poco más lento, tienen mucha razón, yo sé que hablo muy rápido, voy a intentar ralentizar un poquito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de las sensibilidades? ¿Dónde estamos la cuestión? Yo tengo, por ejemplo, la categoría bello, ¿no? Y un gran debate es en qué radica lo bello. ¿Por qué un objeto es bello? Una primera lectura es la lectura que va a hacer Aristóteles. La belleza es un atributo del objeto. Un objeto es bello, ¿sí?, independientemente de quién esté ahí a percibirlo. Es un atributo del objeto. Contra esta mirada aristotélica de la belleza como un atributo del objeto, Kant, mucho tiempo después, ya en el contexto de la modernidad, construyendo un nuevo sujeto, plantea la idea de la estética como un juicio de valor. Algo es bello porque hay un sujeto que dice que algo es bello, ¿no? La capacidad estética responde a un juicio de valor que produce un individuo. Descartes genera al sujeto moderno, al sujeto que va a tomar decisiones, que piensa, y porque piensa aplica juicios, y porque aplica juicios puede hacer juicios estéticos, ¿no? La belleza de un objeto radica en el juicio de un sujeto. No es que el objeto es bello per se, como es Aristóteles, sino que el objeto es bello porque hay un sujeto que le aplica este juicio. Y finalmente tenemos a Bourdieu, un poco nos vamos a acercar mucho más a Bourdieu. Bourdieu dice que en realidad el juicio estético es una marca social, ¿no? Hay condiciones sociales del gusto. Algo parece lindo, agradable, porque hay un grupo social que lo considera lindo y agradable. Hay relaciones sociales, la sociedad se marca en el juicio estético. No es un problema de un sujeto individual en el uso de su razón, sino que tiene que ver con marcas estéticas, ¿no? Trabajos muy interesantes de Bourdieu planteando cómo los sectores populares van por cierta estética y los sectores altos por otras estéticas.
¿no? Uno puede ir a la cuestión de la alimentación, como un plato agradable para sectores populares se asocia con lo nutritivo, lo abundante, la comida con cuchara, como un plato agradable para sectores altos se asocia con la variación, la presentación, entonces que uno puede ver que hay fuertes relaciones entre sector social y gusto, pero que hay marcos sociales para esto. Esto nos parece central para que nosotros podamos acercarnos a la cuestión estética. Hay marcas sociales, y acá va a aparecer la estética, para producir esta idea. ¿Qué es esto de las sensaciones y sensibilidades? Ustedes saben que nosotros accedemos al mundo mediante las sensaciones, mediante el sistema de los sentidos. Para nuestra cultura occidental, los sentidos son 5, los aprendemos en la escuela y muy tempranamente. No es un dato menor que lo aprendamos en la escuela. Para otras culturas hay otros sentidos, pero quedémonos en Occidente, ¿no? Gusto, tacto, olfato, vista y oído. Nosotros percibimos el mundo mediante, nos conectamos, la capacidad de estesis, lo llama Mandoki, la capacidad, los sentidos nos permiten conectarnos con el mundo exterior, y lo que hacemos es, a esa sensación lo convertimos en una sensibilidad. ¿Qué es una sensibilidad? Le damos un juicio de valor, que nos produce o acercamiento, nos parece agradable, bello, ¿sí? Nos produce rechazo, feo, desagradable, o indiferencia. Entonces, a las sensaciones las clasificamos en agradables, desagradables e indiferentes. Esto es una sensibilidad. Convertimos a las sensaciones en sensibilidades. Como decía esto, lo que pensamos, esto no es una propiedad del objeto, no es simplemente una propiedad del sujeto individual, sino que está condicionada social y culturalmente, y se aprende a hacerlo. La escuela enseñó a que parte del dispositivo escolar tuvo que ver con que consideremos bello ciertas cosas, consideramos feas otras cosas, digamos, se produjo todo un sistema de valor enorme para que nosotros ordenemos las sensaciones. Por ejemplo, que pensemos que algunos sentidos, que lo que nos llega por sentidos, como la vista y el oído, son formas mejores, correctas, que las formas que nos llegan por el tacto, el gusto o el olfato. Uno puede ver cómo la escuela produjo un ordenamiento de los sentidos, como privilegió lo que llamaríamos los sentidos altos, cultos, esto es la vista y el oído, ¿qué? Sentidos que implican una distancia del sujeto con lo que va a percibir, respecto a lo que llamaríamos los sentidos plebeyos, que van a ser el gusto, el tacto y el olfato, donde el sujeto se contacta con el objeto, ¿no? Uno puede ver cómo hay una jerarquización de las sensaciones que produce una cierta jerarquización de sensibilidades que produce una jerarquía cultural. Pasemos a la próxima, por favor. Bien, lo que me parece realmente muy importante, y este me parece que es nuestro punto mayor de apoyo, es esta idea de que hay una vinculación entre estética, ética y política. ¿Sí? Generalmente lo que uno considera agradable, lo que uno considera estéticamente válido, pasa a ser considerado correcto. La estética gira a la ética, y la ética, lo que consideramos correcto, lo consideramos un ideal colectivo. Uno puede ver cómo de la estética se pasa a la ética y de la ética a la política, cómo el mundo emocional, sensible, supuestamente ubicado en el orden del individuo, toma dimensiones sociales, ¿no? Hay interesantes trabajos, nos parece buenos para verlos. Una categoría en la cual a mí me gusta detenerme para explicar esto es la categoría orgullo, ¿no? Generalmente la categoría orgullo tendría que ver con una sensación personal, individual, subjetiva, y cómo en los últimos años, se piensa en todas las luchas respecto a las minorías, disidencias sexuales, pueblos originarios, etc., la categoría orgullo fue tomando una dimensión política, ¿sí? Como hay una cuestión de el orgullo de vestirme así, de este mi cuerpo, el orgullo mío sobre mi estética, de mostrar cómo me muestro, no es un problema simplemente personal, sino que es un problema político, ¿no? Poder ver cómo la estética se pasa a la ética y se pasa a la política, digamos. Entonces, lo que queremos pensar es cómo la escuela fue una maquinaria absolutamente muy potente de producir estéticas colectivas, pensar esta producción de clasificación, ver cómo cuando uno, porque fue a la escuela, considera ciertas cosas bellas, ciertas cosas feas y ciertas cosas indiferentes, y que esto no tiene que ver con marcas individuales, sino como efectos políticos y culturales. También ver cómo muchas veces la estética escolar entra en colisión con otras estéticas culturales, digo, como la idea de cuando uno se educa en otros espacios, y esto es muy interesante para ver, sobre ejemplo, las políticas respecto a la inmigración, ¿no? Tanto Chile como Argentina tienen una larga y hermosa y complicada historia de inmigración, como las estéticas que la escuela oficial
propiciaba, colisionaba o no con las estéticas que proponían los grupos inmigrantes. ¿Cuáles son las distintas relaciones, subordinación, oposición, negación, ocultamiento, que la estética escolar le propone a la estética que traen los inmigrantes, ¿no? Uno puede leer toda la historia de América Latina como una pelea entre las estéticas. Tal vez para empezar a cerrar y dejar un poco la historia y la teoría, venir un poquito al presente, y quería ver un poco un tema que estamos trabajando fuertemente, y esto es para tirar un poco para debatir el tema de lo que podríamos llamar la educación emocional. Voy a pasar una filmina más. No sé si la ven bien, ¿no? Esto es un tema que estamos trabajando. Yo creo que lo que conté hasta hace un ratito tenía más que ver con las cuestiones teóricas. Esto estamos trabajando ahora y acá quiero el debate. Es pensar la educación emocional, dice, un mundo feliz basado en emojis. Lo que uno empieza a ver que en los últimos tiempos hay toda una idea de pensar a la educación emocional, una construcción de la educación emocional, la aparición de fundaciones dedicadas a la educación emocional, la propuesta de armar leyes internacionales o nacionales sobre educación emocional. Y nos llamaba la atención, somos un mundo feliz basado en emojis, ¿no? Esta idea de un mundo feliz, lo tomamos de las novelas de Aldous Huxley. Una vez más, el arte, la literatura nos sirve como metáforas para entender el presente. Si ustedes recuerdan esa novela de ciencia ficción, en la década del 40, el mundo feliz era un mundo donde había grupos sociales muy diferenciados, una especie de castas, una vuelta a un sistema de castas, donde estaban los alfas, los betas, los gamma, etcétera, pero donde cada uno era formado para sentirse muy cómodo en el lugar social que estaba. Pensar que lo que le había pasado en la vida era lo mejor que le podía pasar. Convencer a los alfas que lo mejor que te podía pasar en la vida era ser alfa, a los beta que lo mejor que te podía pasar era ser beta, etcétera, etcétera. Pensar un mundo donde con ciertas marcas científicas, con cierta cientificación, con un modelo de una ciencia todopoderosa, se podía armar un mundo feliz. Basado en emojis, obviamente los emojis estamos haciendo referencia a estas marcas muy culturales actuales, muy de la digitalización, que presuponen que yo puedo limitar el mundo emocional a una cantidad de caritas, ¿no? Entonces, hay una cantidad de emojis, es muy difícil producir un nuevo emoji, hay una idea donde la totalidad emocional se puede mantener en emojis. Y aquí quiero compartir con ustedes un documento actual de la OCDE del 2016, ¿sí? Se llama Habilidades para el Progreso Social, el poder de las habilidades sociales y emocionales, de la OCDE 2016, donde el primer dato es ver a la OCDE, ¿no? La OCDE es una organización de países desarrollados, o sea, la E de OCDE no viene de educación, no es la E de UNESCO, es la E de economía, que se empiezan a ocupar, estos organismos multinacionales, de la cuestión de la educación emocional. Es un primer dato a dar. ¿Por qué los organismos internacionales? ¿Por qué la OCDE se ocupa de educación? Y las dos grandes patas que plantea la OCDE en educación son, por un lado, la evaluación de la calidad. Las pruebas PISA son uno de los grandes aportes, inventos de la OCDE en el terreno educativo. Y, por otro lado, la que llamamos la educación emocional. Quiero leer con ustedes el texto y lo que está puesto en negro son marcas que yo recuperé, son intervenciones. La educación puede contribuir a aumentar el número de ciudadanos motivados, comprometidos y responsables mediante el fortalecimiento de las habilidades que importan. Actitudes cognitivas como la lectoescritura y la resolución de problemas son cruciales. Y acá va lo que quiero recuperar. Sin embargo, los jóvenes que tienen una base social y emocional sólida pueden prosperar mejor en un mercado laboral sumamente dinámico y determinado por las habilidades y perseveran y trabajan mucho. Fíjense, acá empieza el efecto de la educación emocional, donde se empieza a pensar que la función de la educación emocional, esto es formar para sensibilidades, esto es privilegiar la formación de cuestiones artísticas, no tiene que ver con modificar el mundo, sino lograr que los sujetos se adecuen, se adapten a lo que plantea el modelo. Se habla de un mercado laboral sumamente dinámico, al cual hay que aceptar, el cual no puede ser cuestionado, y hay que educar para que los sujetos, los jóvenes, tampoco es menor la cuestión de que se apele a la juventud, ¿sí? Deben adecuarse a estas cuestiones. Es más probable que pueden evitar enfermedades físicas y mentales si controlan sus impulsos. Pongo el hincapié en la categoría control de impulsos.
cuando hablamos de educación emocional, cuando uno habla del arte, está pensando más, o tendería a pensar, la cuestión de la función del arte y la estética es que los sujetos se expresen, ¿sí? Y acá la categoría, el verbo que se destaca no es expresar, sino controlar, regular. Tienen estilos de vida saludables y mantienen relaciones interpersonales sólidas, ¿no? Hay una idea de que ¿para qué hay que educar emocionalmente a los sujetos? Para que puedan controlarse, ¿sí? Y puedan responder a las demandas de un modelo cambiante. El cultivo de la empatía, el altruismo y la solicitud los preparan mejor para brindar apoyo social y comprometerse activamente con la sociedad y en las acciones que protegen al ambiente. Al controlar, fíjense que vuelve a aparecer la palabra, controlar las emociones, ¿no? Está hablando de expresarse, de ampliarlas, de sentirlas, de compartirlas, sino lo otro es controlar y adaptarse. Directamente aparece el verbo más duro, el verbo de matriz darwinista, la función del sujeto, un buen sujeto es aquel que se adapta, no que se suma, no que cuestiona, no que propone, sino que se adapta. Al controlar las emociones y adaptarse al cambio, también pueden estar más preparados para capear las tormentas de la vida, como la pérdida de empleo, la desintegración familiar, la internación o la victimización. Fíjense, y este es un operativo muy típico de estos discursos actuales, que temas como la pérdida del empleo, que es un problema social, se lee como una tormenta de la vida. Se utiliza una metáfora que viene de la naturaleza, la tormenta, para explicar un hecho que tiene que ver de la sociedad, como es la pérdida de un empleo. Fíjense cómo aparece, por eso la educación emocional aparece en el horizonte y nos preocupa, y por eso tenemos que ser capaces de poder pensar otra forma de pensar el arte y la emoción en las escuelas, como una forma de lograr que se produzca una sumisión de los sujetos a el modelo planteado. Vamos a la última filmina, por favor. Algunos puntos para pensar esta idea que uno empieza a ver que aparece muy fuertemente en el horizonte actual para pensar el tema de educar las emociones. Una es el corrimiento de la transmisión cultural como función principal del sistema educativo y sustitución por la producción de habilidades adaptativas. Pareciera que la educación no tiene que ver con adquirir la cultura producida por la humanidad, esto es, el viejo disposición de transmisión cultural, sino con que los sujetos tengan habilidades de adaptación. Ya no hay cultura a transmitir, ya no hay saberes específicos, ya no hay debate, sino simplemente habilidades que permiten adaptarse. Segundo punto, aparecía recién, soluciones individuales a problemas sociales. ¿Cómo se empieza a plantear que ciertas problemáticas sociales, como por ejemplo la explotación laboral, el estrés, lo que estamos viviendo ahora, en Argentina y en todo el mundo, por lo que yo sé en Chile también, ¿no? Como la pandemia nos obligó a una sobrecarga de trabajo, un estrés a los docentes que tuvimos que ver cómo conseguíamos los aparatos tecnológicos, cómo capacitábamos. Estas marcas que vienen desde las marcas sociales deben ser contestadas individualmente. Acá hay un problema social. Hay sistemas educativos donde los docentes que participan no tienen buen acceso a materiales tecnológicos y tampoco los alumnos, digamos, y parte de lo que implicó mantener la escuela en pantuflas, la escuela por Zoom, tuvo que ver con salir a buscar los recursos para llevar a cabo, fue entendido como un problema individual. Cada docente tuvo que ver cómo aprendía a hacerlo y no como un problema social. O sea, se plantean, digamos, esta cuestión del mercado laboral que se achica, que es un problema social, hay que ver una solución individual, hay que ver cómo el sujeto procesa individualmente, ¿sí?, las respuestas al mercado social. Otro tema, la utilización de términos provenientes del discurso empresarial como gestión, exposición, productividad, competencia o adaptación para referirse al mundo emocional. Esto es interesante, ¿no? Los que venimos de la pedagogía, filosofía del arte, generalmente pensamos a la emoción con términos no tan desangelados, nos hacen vibrar muy poco, ¿no? Pensar que la emoción tiene que ver con lo productivo, con la competencia, con la adaptación, con la gestión, la verdad que nos anulan el término emoción, ¿no? Uno querría pensar que los términos que vienen del discurso empresarial no son los más útiles para referirse a la cuestión emocional. El retraimiento del mundo emocional al plano individual, ¿no? La cantidad de palabras que empiezan con auto, ¿no? Lo emocional tiene que ver con el autoconocimiento, con la autopercepción, con el autogobierno, con la autorregulación. No se piensa la emoción, no se piensa lo afectivo como algo del orden que es hacia el afuera,
hacia el mundo, hacia lo que los griegos llamaban el ágape, ¿no? El ágape era el amor a la humanidad, sino que lo emocional tiene que ver con algo que retrata sobre uno mismo, ¿no? Uno es una cuestión, las emociones son una cuestión sobre sí mismo. Hay un sujeto que se autogobierna, se autoperciba, se autorregula. No tiene que ver la emoción hacia el afuera, hacia el mundo, hacia el otro, hacia la humanidad, sino hacia adentro. Y, finalmente, la comprensión de los sujetos como responsables últimos de su rendimiento social en función de su habilidad para gobernarse y regularse emocionalmente por sí mismos. Una idea de sujetos que tienen que tienen que aceptar que viven en un mundo que es así, que no se va a modificar, y a lo cual lo que deben estar todo el tiempo adaptándose. ¿Y quién es el que mejor le va bien? El que logra autorregularse, someterse, controlar sus emociones, poder relajarse para poder adecuarse a las demandas del mundo. No se piensa la emoción, a lo efectivo, a lo emocional, a lo artístico, como algo de producir mundos más justos y mejores, sino como formas de adaptación. Para cerrar, sé que hablé muy rápido, pido disculpas, pero tendremos tiempo para aclaraciones si les parece. Quiero cerrar con el día de hoy y voy a pedir la última filmina. Por distintas cosas nos toca hablar un 14 de julio, un día no menor en la historia de la humanidad, ¿no? El día de la toma de la Bastilla, el día de la Revolución Francesa, el día que el mundo cambió mucho. Lo que estoy compartiendo con ustedes es el cuadro de Lacroix, que no representa la revolución del 89, sino de 1830. Es posterior, pero quedó inscrito en la historia como el gran cuadro que marca la Revolución Francesa. A este hecho que cambió la historia de la humanidad. Fíjense las emociones que desata este cuadro. Cuerpos desnudos y en movimiento, cosas colectivas, emociones, movimientos. Miren qué alejado que está, ¿sí? El juego emocional que busca producir esto, que fue uno de los grandes hechos en la historia de la humanidad y que trajo la libertad, la igualdad y la fraternidad del modelo de la autorregulación que propone la educación emocional. Me parece que va siendo hora que podamos pensar, volver a vincular el arte para que vayamos en la línea de Lacroix y no en la línea de formar gente que pueda autorregularse. Muchas gracias por la invitación. Esto es lo que quería compartir con ustedes. El arte seguramente nos ayudará a hacer mundos más justos. La escuela tiene una función aquí. Y aquí me quedo para que podamos ir discutiendo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Tremendamente interesante y provocadora, además, tu presentación. Muchas gracias por compartirla con todos y todas quienes estamos conectados siguiendo la transmisión. Bueno, les recuerdo que estamos realizando esta transmisión, ¿cierto?, en el marco del programa Arte y Docencia en Colaboración, que estamos realizando desde Fundación Movimiento Fibra y la OEI. Les quiero comentar que pueden dejar sus preguntas y comentarios a través del chat de la plataforma de YouTube por la cual estamos transmitiendo. Nuestro equipo está conectado ahí, atento a recoger sus preguntas y esperamos poder compartirlas, ¿cierto?, tanto con Pablo como con Andrea allá hacia el cierre de estas transmisiones. Así es que, bueno, seguimos con el programa y ya estamos entonces para recibir a Andrea Giraldez. Andrea es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha sido docente en todos los niveles educativos y consultora para el Ministerio de Educación de España y el Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI. Es autora de numerosos libros y artículos publicados en revistas indexadas y actualmente dirige el Máster de Psicología Positiva Aplicada y Psicología del Coaching en la University of East London. Y estamos muy agradecidas de que Andrea aceptara nuestra invitación. Así es que le damos la palabra para que inicie su conferencia Las artes como intervenciones psicológicas positivas. Muy buenas tardes, Andrea. Un segundo nada más, cuestiones técnicas. Bueno, esto es lo mejor que hemos podido hacer con cuestiones técnicas, con la presentación, pero espero que todos puedan verla bien. Es para mí un honor estar hoy aquí con todos ustedes y compartir esta presentación. Quiero agradecer muy especialmente al Movimiento Fibra y a Lorena por la oportunidad de estar aquí y a la OEI de Chile, con la que me unen muchos años de trabajo conjunto, y a Mónica Gamáis, la nueva directora. Para mí volver a la OEI es como volver a mi casa en cierto sentido. Como decía Pablo, pues me hubiera encantado estar en Chile, pero no ha sido posible, así que las tecnologías nos permiten conectar y posiblemente llegar a gente
que tampoco está en Chile, pero que puede estarnos oyendo ahora. En esta intervención hablaré de las artes como las artes como intervenciones psicológicas positivas. Quiero empezar diciendo, bueno, yo trabajo en el mundo de las artes prácticamente desde siempre, pero mi interés siempre estuvo en una visión humanista de las artes. No era el arte por el arte, sino el arte por lo que podía hacer por las personas. Y quizá por eso, hace poco más de 10 años, pues decidí aprender nuevas cosas y estudié psicología y empecé a hacer otras investigaciones. Y un poco lo que voy a contar hoy, pues bueno, se relaciona con el trabajo que estoy haciendo actualmente. Como vamos a ver hoy, pues en realidad la conexión entre artes y bienestar ha sido un tema y es un tema cada vez más investigado, y hay investigaciones que abordan esta temática desde la salud, la terapia o la educación, entre otras muchas opciones. Pero permitirme empezar diciendo que las artes forman una parte sustancial de la vida. Por mi largo pasado como músico, he trabajado muchos años en el ámbito de la música, voy a usar un ejemplo musical, pero bien podría pues, extenderse a otras muchas formas artísticas y culturales. Pero permitirme decir que la música nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Cada momento de nuestra vida está acompañado por una banda sonora. Incluso las investigaciones más o menos recientes dicen que el oído es el primer sentido que se forma y, bueno, para hacer honor a la verdad, empezamos a escuchar a las 6 semanas de gestación. Pero me gustaría invitaros ahora a transportaros a cualquier momento de vuestra vida, a un momento especialmente feliz, un momento especialmente triste, y pensar qué banda sonora lo acompañaba. Lo podríamos hacer al revés, pero no lo vamos a hacer hoy. Podría yo poner algunas músicas y seguramente el escuchar determinadas piezas musicales os transportarían a distintos lugares de vuestra vida. Igual que la música, pues las artes visuales, la danza, el teatro, en sus muchas formas, son parte esencial de la vida de las personas, y querría pensar que la escuela cumple una función muy importante, pero son parte esencial que realmente trascienden el ámbito escolar. Pero como estamos sumidos todos en esta situación común, que es la pandemia a nivel global, quizá tristemente, pero por primera vez en mucho tiempo, compartimos algo que es muy similar para todos. Hoy voy a hablar también de arte y salud. Y salud en un sentido muy amplio, porque la Organización Mundial de la Salud, en su definición del año 46, hace ya muchos años, dijo que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sabemos desde entonces, aunque nos ha costado reconocerlo, que la salud es más que la salud física y que está vinculada a otras formas o a otras cosas que pasan en la vida de las personas. El mundo de las artes, y más especialmente el de la educación artística, diría yo que, bueno, a través de los años nos ha tocado muchas veces defendernos, ¿no?, de las políticas que intentaban eliminar las artes por considerarlas algo superfluo, comparadas con las lenguas o las matemáticas. Pablo antes hablaba de ese informe de la OCDE y ya ellos mismos decían, ¿no?, los saberes fundamentales. Bueno, las artes son también un saber fundamental, solo que parece que como humanidad nos ha costado verla y a los políticos les cuesta más verlo. Y quizá en el ámbito de la educación artística, hace muchos años, yo vengo pensando y diciendo y compartiendo con otros, que lo que nos va a hacer siempre más fuerte es tener investigaciones sólidas que nos lleven más allá de decir, pues las artes desarrollan la creatividad, las artes aportan esto, las artes, sino poder mostrar con investigaciones sólidas que las artes tienen un valor insustituible, que tenemos que defender el arte y la cultura, incluso en tiempos de pandemia, porque hay cosas que solo se pueden conseguir a través de las artes. Y hoy voy a hablar, pues muy brevemente,
de dos investigaciones que creo que son muy relevantes e importantes cuando hablamos de las evidencias del papel de las artes vinculadas a la salud y el bienestar. Uno es el proyecto que se llama Salud Creativa, Artes y Salud para el Bienestar, y es un grupo del Parlamento inglés que se dedica a trabajar en temas de artes, salud y bienestar. El grupo trabaja para mejorar la conciencia de los beneficios de las artes y la salud en el bienestar de las personas. Han hecho muchísimas investigaciones muy grandes que abarcan a muchas personas y vinculadas, por ejemplo, con la Alianza Nacional para las Artes, el King's College de London, que es una universidad muy grande a través de su servicio de salud y bienestar, la Real Sociedad para la Salud Pública o algunas ONGs. En estas investigaciones, hay muchos informes y evidencias, pero yo he seleccionado algunas que me gustaría mencionar ahora. Por un lado, en estas investigaciones se ha concluido que las artes pueden ayudarnos a hacer frente a grandes desafíos relacionados con la salud y los servicios sociales. Las artes contribuyen a que las personas puedan tener una mejor vejez. Las artes contribuyen a que las personas puedan sobrellevar de otra manera enfermedades crónicas. Las artes contribuyen a una pandemia en este lugar del mundo que muchos consideran el mundo avanzado y quizá pues se ha avanzado en muchas cosas, pero no se ha avanzado en temas de solidaridad y convivencia. La soledad es uno de los grandes temas y una de las grandes preocupaciones en muchos países europeos y entre ellos Inglaterra. Y pues estas investigaciones muestran cómo pues las artes son un vehículo para combatir este mal social del siglo XXI, que es la soledad. Y también aplicadas las artes a salud mental, generalmente en forma de arteterapia, musicoterapia y otros tipos de terapias. Las investigaciones también demuestran que las artes nos pueden ayudar a estar en buen estado físico y mental, y a recuperarnos y tener vidas más largas y mejor vividas. Y esto es importante. Y aquí volvería otra vez a esta intervención tan interesante de Pablo, ¿no? Una visión diferente. La OCDE está pensando en empleabilidad, en trabajo, en controlar las emociones, y estas investigaciones están pensando en vidas mejor vividas, lo que esto signifique para cada uno de vosotros. Las artes también pueden ayudarnos, porque después de todo estos proyectos están hechos por políticos, pero yo creo que no está mal hablar de estas cosas, ahorrar muchísimo dinero en salud y servicios sociales. En vez de invertir el dinero, y esto veremos hoy en mi intervención, en curar, podemos utilizar el dinero en prevenir, y en esa prevención las artes desempeñan un papel esencial. Como decía antes, las investigaciones, y dentro de las investigaciones las cifras, son también importantes para demostrar pues algunas de estas cosas que queremos decir cuando queremos defender las artes. No nos vale solo con decir que las artes pues, son maravillosas, que promueven la creatividad. Tenemos que demostrar también, mal que nos pese y que a veces no nos guste a los artistas, con números y con cifras, a veces números referidos a porcentajes, a veces referidos a inversiones, que las artes, lejos de ser un gasto y lejos de ser algo superfluo, contribuyen al bienestar de la población y contribuyen a ahorrar dinero de las arcas públicas, especialmente ahora en épocas de pandemia, donde pues la tentación es decir, bueno, vamos a recortar en artes y culturas. Pues no, señores políticos, no recorten en artes y culturas porque, y aquí podemos recordar algunos datos que nos muestra la evidencia científica. En estos estudios que estaba diciendo, bueno, algunos demuestran, algunos estudios, que en determinados centros de salud mental han tenido un ahorro de 300.000 libras por año cuando integran algunos programas artísticos en estos centros. También está comprobado, por ejemplo, que algunas formas de artes visuales o la práctica, ¿no?, de artes visuales pueden reducir la ansiedad y el estrés de las personas. Está comprobado en unidades de neonatos que el ritmo cardíaco de los neonatos se estabiliza a través de la música, o que se reduce el tiempo en el que los neonatos pasan en cuidados intensivos. Algún programa llamado pues, el programa de artes participativo que se han desarrollado en comunidades de riesgo, pues
han demostrado que el 79% de las personas viviendo en comunidades de riesgo, pues llegan a ser personas más saludables, empiezan a practicar ejercicio físico y eso a su vez, por supuesto, tiene un impacto porque entonces se reducen las visitas a los médicos y los ingresos en los hospitales. También hay programas de formación de médicos y humanidades dentro de la medicina para conseguir que la medicina sea, pues, bueno, una profesión también más empática y más humana. Y también hay programas que estaba anunciado para el año 2023, pero en realidad se ha adelantado, que es otro programa que se llama Recetar Artes. Sí, señores, ahora cuando vamos al médico en el Reino Unido, para determinadas patologías, los médicos nos pueden recetar o nos pueden prescribir arte, música, danza, cantar en un coro, aprender a tocar el piano o lo que sea necesario, pues los médicos pueden recomendar y recetar eso. Pero lo pueden hacer porque las investigaciones dicen que el porcentaje digamos, cómo se reducen las visitas, por ejemplo, a las consultas médicas, es significativo. Y en realidad, bueno, puede ser que algunos políticos tengan unas intenciones y algunos políticos tengan otras intenciones económicas. Pero al final digo yo que poco nos importa cuál sea la intención final si lo que se está haciendo es invertir en más artes porque se ha comprobado pues, los beneficios. También la Organización Mundial para la Salud publicó en el 2019, no hace mucho, otro estudio muy grande que, bueno, vale la pena mencionar y revisar. Este estudio era una revisión más o menos sistemática de la literatura, pues revisaron más de 3.000 investigaciones que demuestran beneficios para la salud en distintos ámbitos. Y recordar que cuando digo salud, hablo de salud física y salud mental. Podría nombrar otras, pero bueno, no se trata de nombrar todas las investigaciones, pero me parecía que estas eran suficientemente significativas para hacernos pensar que en tiempos de pandemia y en tiempos de COVID, las artes y la cultura son quizá más importantes que nunca. Vivimos en un mundo que ha separado la mente y el cuerpo, y especialmente en las escuelas, ¿no? Nos hemos preocupado mucho de lo que los alumnos aprenden. Los alumnos aprenden cosas que entran en su cabeza. Pues bueno, la cabeza durante mucho tiempo fue concebida como un objeto, o al revés, el cuerpo era concebido como un objeto que servía para transportar la cabeza, pero el cuerpo no formaba parte de los aprendizajes escolares. Hoy sabemos que la relación cuerpo-mente es sumamente poderosa y que lo que pasa por nuestra cabeza tiene un impacto en nuestro cuerpo y que lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene un impacto en nuestra mente. Y quizá esa división ficticia que hemos mantenido durante años, pues empieza a borrarse, afortunadamente, porque sabemos que no podemos separar una cosa de la otra. Y aquí me gustaría hablar, porque bueno, yo había propuesto hablar de las artes como intervenciones positivas, intervenciones de psicología positiva, y todo esto, esta línea de pensamiento quizá empieza o se ha extendido, porque nada es nuevo ya en este mundo, pero se ha extendido con el surgimiento de la psicología positiva hace más o menos 22 años. Es una parte de la psicología pues relativamente nueva. La psicología positiva se ha definido como el estudio científico del bienestar humano, así como de las fortalezas que permiten a los individuos, las comunidades y las sociedades a prosperar. Y subrayo, individuos, comunidades, sociedades. Es decir, que lejos de aquella idea que se ha promocionado especialmente pues, a través de los libros de autoayuda, de que la psicología positiva lo que promueve es la felicidad individual, pues no, puede ser que al principio aquello haya sido una promesa o una parte del discurso, pero en realidad la psicología positiva ha evolucionado mucho. Ya no se habla de felicidad, sino se habla de bienestar como algo mucho más complejo. Y no se habla más del individuo solamente, sino se habla del papel del bienestar en el individuo, las comunidades y las sociedades. Porque en realidad sabemos que solo
podemos hacer algo, poquito, muy poquito. Juntos podemos hacer mucho más. Y de lo que se trata es de ayudar no solamente a los individuos a florecer, que es el término que se utiliza en psicología positiva, sino también a las comunidades, a los grupos. Y dentro de este gran conglomerado que es la psicología positiva, se habla del bienestar subjetivo y he incluido esta definición porque en realidad, bueno, cuando me invitaron del movimiento FIBRE, de la OI, pues me contactaron y dijeron, pues, hablar, ¿no?, de artes y bienestar subjetivo. Este era el término que estaban utilizando y, bueno, supongo que muchos saben de qué hablamos cuando hablamos de bienestar subjetivo, pero pensé que no estaba mal de más recordarlo. El bienestar subjetivo se define como la manera en que las personas evalúan sus propias vidas en relación con dos parámetros o dos componentes del bienestar. Uno es afectivo, cómo nos sentimos, y el otro es cognitivo, es más a nivel intelectual y se relaciona con lo que pensamos. Hay una fórmula que crearon Diner y otros psicólogos, que es bienestar subjetivo igual a emociones positivas frecuentes, emociones... hay una errata ahí, perdón. Emociones negativas poco frecuentes y satisfacción con la vida. Esa es la fórmula. Emociones positivas más frecuentes, emociones negativas poco frecuentes y satisfacción con la vida. Y aquí quiero destacar otro aspecto de la psicología positiva. En la universidad en la que trabajo, hace años que empezaron a hablar del lado oscuro de la psicología positiva, de la psicología positiva 2.0. Y es aquel reconocimiento de que las emociones negativas también, que llamamos negativas, desempeñan un papel, que no se trata de controlarlas, como parece que sugiere la OCDE, sino se trata de reconocerlas, de pues convivir con ellas por la función que desempeñan, pero en vez de dejarlas que nos habiten por siempre, pues intentar tener a lo largo del día más emociones positivas. ¿Y qué duda hay que las artes contribuyen a tener estas emociones positivas? Una de las teorías de bienestar más difundidas es la creada por Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania. Él creó, en realidad no fue su primer modelo. Martin Seligman empezó hablando de felicidad y recibió muchas críticas. Bueno, luego su pensamiento evolucionó y en un libro que está traducido también al castellano, que se llama Florecer, pues explica esta nueva teoría del bienestar, que es la teoría PERMA, sin H. La H vino después, se utiliza ahora, pero fue un agregado posterior. Según esta teoría, las personas y las comunidades podemos incrementar nuestro bienestar si tenemos más emociones positivas, más frecuentes. Acordaros de la fórmula de bienestar subjetivo. Si podemos involucrarnos, y ahora voy a explicar el sentido de cada palabra, si tenemos relaciones positivas con otras personas, si encontramos significado a lo que hacemos, y también si tenemos aquella sensación de logro. Y como os decía, pues más recientemente pues, se incorporó la salud. Lo que me gustaría hacer en esta parte de la intervención es explicar muy brevemente cómo pues cada uno de estos componentes de una de las teorías más importantes del bienestar, en realidad cómo las artes contribuyen a cada uno de estos componentes. ¿Qué dudas hay de que la práctica artística, pero también pues cuando asistimos al arte como espectadores, y cuando hablo de artes, hablo pues de un concepto muy amplio, ¿no? de artes y culturas, aunque pues por sintetizar hable de prácticas artísticas. Pero ¿qué duda hay de que las artes pues contribuyen a que las personas puedan percibir o sentir emociones positivas? Dentro de todo el proceso de quehacer artístico, pues se desencadenan una serie de emociones positivas que contribuyen al bienestar psicológico. Y como decía antes, tanto cuando participamos, cuando estamos haciendo arte de alguna manera, como cuando somos públicos. Después de todo, pues las últimas investigaciones en neurociencias han demostrado que
tanto el público, el que está recibiendo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de las artes escénicas, pues existe una conexión entre el artista y el público, y el bailarín es el que baila, pero en realidad hay todo un proceso activo, o sea, el proceso en el público no es un proceso pasivo, sino es un proceso activo, y hay una conexión emocional, hay cada vez más investigaciones en ese ámbito. Entonces podríamos decir, y aquí pues podemos vincularnos, ¿no?, con el recetar arte el que hablaba antes. Si las artes contribuyen a que podamos experimentar más emociones positivas a lo largo del día, pues bueno, ¿por qué no practicar o por qué no tener más contacto con el arte? El otro concepto que contribuye a nuestro bienestar es, la traducción al español es involucramiento. La palabra en inglés es engagement, que es una palabra de muy difícil traducción, pero se vincula también con un concepto de otro psicólogo que trabajó al principio con Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, difícil de pronunciar, que él habla del fluir. Y hay muchísimas investigaciones hechas por él vinculadas con las artes, porque él se dedicó a observar pues, a los músicos, a observar a artistas en distintos ámbitos de las artes. Y el fluir, ese concepto del fluir, es cuando el tiempo transcurre y no somos conscientes porque estamos tan involucrados, tan metidos en la actividad que estamos haciendo, que eso es todo lo que acontece en nuestras vidas en ese momento. El tener a lo largo del día momentos en los que estamos involucrados, en los que estamos fluyendo en una actividad, ayuda, contribuye a nuestro bienestar subjetivo. Y qué duda cabe que las prácticas artísticas, cuando estamos haciendo algo de artes, pues estamos en eso, no estamos en ningún otro lugar. Yo personalmente, y a pesar de que he hecho formación y entrenamiento en mindfulness, pues he llegado a la conclusión de que pues, me parece muy respetable y muy útil, pero el mindfulness no es como tal para mí. Pero cerca de donde vivo hay una orquesta de gamelan, que es esta orquesta de instrumentos indonesios, y un día decidí ir y llegué a la conclusión de que para mí sentarme una hora a tocar aquellos instrumentos del gamelan equivale a estar una hora practicando mindfulness, con la ventaja de que no tengo que estar luchando con los pensamientos, ¿no?, que me vienen, porque cuando yo estoy tocando, estoy tocando. Con esto quiero decir que hay muchas formas de estar presente, que es lo que propone el mindfulness, y una de ellas es poder involucrarse en actividades artísticas. El tercer componente del bienestar subjetivo son las relaciones personales, relaciones humanas positivas. Y qué duda cabe de que las artes promueven estas relaciones, y especialmente las artes escénicas o las artes donde tenemos que participar con otras personas. No sé cómo lo haremos porque ahora está casi prohibido, al menos en este lugar del mundo, cantar, por ejemplo. Y los coros, pues son una de las actividades que generan más relaciones positivas, ¿no? El cantar con otros, pero también el tocar con otros, las orquestas han vuelto, el bailar con otros, el hacer teatro, incluso en las artes visuales, ¿no? Cuando trabajamos en proyectos de arte comunitario y participativo, las artes promueven la creación de lazos muy estables porque hacemos arte con el otro, porque el resultado de cualquier actividad artística no es posible si no nos coordinamos, si no trabajamos juntos. A través de las artes aprendemos a vivir, a convivir, a ser más solidarios, a sincronizar nuestros tiempos, a desarrollar la paciencia, porque mi tiempo ha de ser el tiempo del otro. El cuarto componente del modelo PERMA es el logro, y está comprobado que el bienestar subjetivo de las personas pues, se incrementa cuando tenemos esa sensación de logro. Y en la práctica artística podemos tener esa sensación de logro desde el principio, porque tenemos sensación de logro cuando sentimos que vamos dominando algo, cuando tras la torpeza de los primeros trazos o la torpeza de los primeros pasos en la danza o la torpeza de las primeras notas al tocar un instrumento, pues practicamos, dedicamos ese tiempo y conseguimos esos pequeños logros. Esos pequeños logros son los que nos impulsan a seguir y los que nos hacen sentir que podemos conseguir eso y más cosas.
las artes incluso en las escuelas. Yo siempre digo que no hay peor historia, ¿no?, que una historia de fracasos continuados. Pues las artes en las escuelas ayudan a muchísimos niños y jóvenes a sentir que ellos pueden conseguir cosas que son especiales para ellos. Y este sentido de logros, pues, es el que aumenta el bienestar. Y finalmente hay un concepto quizá más complejo, sobre todo para los más jóvenes, pero que es el concepto, del significado, de encontrar significado a nuestras vidas, del propósito de nuestras vidas. Y decía que quizá, pues, entre los más jóvenes es un concepto más complejo, pero cuando estaba preparando esa presentación me acordé de un vídeo que vi una vez de este proyecto que hay en Paraguay, de Sonidos de la Tierra, y el proyecto que hacen música, pues crean instrumentos con materiales cogidos del vertedero. Y me acuerdo de un vídeo de una niña, una adolescente, ¿no?, que decía que mientras ella estaba practicando, pues, un instrumento, que eso le daba sentido a su vida, que ella sentía que era algo más de lo que era en su vida cotidiana, y cómo, pues, el hacer artístico, pues, da significado y da propósito a la vida de muchas personas y otra vez contribuye al bienestar. En el ámbito de la psicología positiva, pues, bueno, una de las cosas que más se utilizan son las intervenciones psicológicas positivas, otra vez difícil traducirlo, o intervenciones de psicología positiva. Hay dos traducciones posibles. Estas intervenciones, y hay muchísimas investigaciones desde el principio, pues son actividades intencionales que tienen el objetivo de cultivar emociones, conductas y pensamientos positivos. Porque la investigación, y ya os mostraba antes esa definición de bienestar subjetivo, dice que cuando experimentamos más emociones positivas a lo largo del día nos sentimos mejor. Eso tiene un impacto en nuestra salud mental, pero también tiene un impacto en nuestra salud física. Y, por ejemplo, pues cambia, hay muchísimas investigaciones en biología que muestran cómo el bienestar en salud mental, pues, tiene un impacto en nuestra salud física y hormonal, y tiene un impacto en nuestro sistema inmunitario. Y pensar qué importante es eso ahora mismo en el momento que estamos viviendo. En psicología positiva hay montones de intervenciones que han sido investigadas. Para que una actividad intencional se transforme en una intervención de psicología positiva, tiene que mediar algún tipo de investigación. Es decir, de forma general podemos pensar que cualquier cosa que hacemos y que contribuya a nuestro bienestar es una intervención de psicología positiva, pero en realidad, para que llegue a serlo, tiene que haber una investigación que demuestre que la práctica de esa actividad contribuye al bienestar emocional y también a los comportamientos y a los pensamientos. Y entonces, bueno, mi pregunta es aquí si el arte es una investigación psicológica positiva. Hay muy poquitas investigaciones todavía, y este es el ámbito en el que yo intento investigar, que hablan del arte como intervención psicológica positiva. Las hay algunas, y hay algunas vinculadas, por ejemplo, con aspectos del modelo PERMA del que hablaba antes. Por ejemplo, se me ocurre ahora una de Michael Steger, que, pues, pidió a estudiantes de universidad que durante una semana hicieran fotografías de, pues, cosas que daban sentido a su vida. Y luego, pues, a través de conversaciones donde mostraban y compartían esas fotografías, pues, bueno, hablaban del sentido de la vida. Empiezas a haber investigaciones, pero todavía, bueno, son escasas. A pesar de que no haya tantas investigaciones específicas en el ámbito de la psicología positiva, porque, como he mostrado antes, hay muchísimas investigaciones en el ámbito de la salud, yo me atrevería a decir, sin dudarlo, que el arte, cualquier forma de arte y de cultura, es una intervención psicológica positiva, en el sentido de que ayuda a cultivar, pues, esas emociones, esas conductas y esos pensamientos. Y para ir terminando, no sé cuánto tiempo tengo, porque veo que yo estaba tapando los avisos, pero bueno, espero que me queden 5 minutos, que vaya todo bien. 15 minutos, entonces puedo ir tranquilamente. Pero para ir terminando, me gustaría, pues, bueno, mencionar algunos proyectos
en los que he tenido la fortuna de trabajar, la mayoría de ellos a través de proyectos con la OEI en distintos países de Latinoamérica, que un poco muestran y ejemplifican y vuelven a poner en su sitio esta idea del arte, de esta visión humanitaria del arte no como un intento de hacer cosas bonitas, si es que lo bonito existe, ya nos hablaba antes Pablo del concepto de estética, sino como el arte como una práctica al servicio de la vida. No sé si alguien ha visto o recuerda ese mural, o si ha habido alguno en Chile o en Argentina. Aquí tuvimos la fortuna de tener muchos. Esa obra de Candy Chang, pues una artista que, según cuenta ella, pues un día pues había tenido una ruptura amorosa y entonces pues decidió al fondo de su casa crear este mural y que arriba ponía antes de morir. Y entonces, bueno, primero se invitaba a ella misma a escribir las cosas que querías hacer antes de morir. Pero luego, pues bueno, esta obra intervención pues se fue llevando a distintas ciudades y bueno, uno iba andando por algunas calles y encontraba este mural que ponía antes de morir y había una cajita con tizas y bueno, era una invitación a detenernos, sobre todo en las ciudades donde el ritmo es tan acelerado, a detenernos por un momento a pensar en el significado de nuestras vidas, a detenernos a pensar en qué era lo realmente importante y qué es lo que nos gustaría hacer. En estos cursos de la OEI, pues bueno, por una opción del equipo con el que trabajamos, del que formaban parte, pues bueno, Javier Abad, Ángeles Ruiz de Molina, Pablo Arellano, mucha gente que coincidíamos en la forma de ver y entender el arte, tanto desde esta visión humanitaria, pero también desde la visión de que optábamos por trabajar desde el arte contemporáneo. Y como trabajábamos, bueno, con muchos docentes que no tenían necesariamente formación artística, lo que hacíamos muchas veces era proponer, o mostrar, ayudar a ver, a entender obras de arte contemporáneo y utilizar estas obras de arte contemporáneo como inspiración, no para imitarlas y hacer lo mismo, sino para replicarlas, algo que se hace mucho en el mundo de las investigaciones. Yo puedo coger una investigación y replicarla para tener un resultado distinto. Pues este concepto era aplicado a las artes. Este fue un curso en República Dominicana y uno de los alumnos decidió llevar aquella pizarra al vertedero y instalarla a manera de mural, e invitar a las personas que trabajaban en el vertedero, dejó instalada aquella pizarra y la intención era invitar a las personas que trabajaban en el vertedero a detenerse y a pensar qué querían, cuál era su sueño. Él cambió, en vez de antes de morir, pues pensó que era mejor poner el sueño que querían cumplir en su vida. Este es otro ejemplo del mismo curso en República Dominicana y en este caso, pues bueno, uno de los alumnos del curso decidió ir a una comunidad de pescadores y pues también en este caso estableció como un grupo donde primero tenían una conversación sobre aquellas cosas de la vida que querían dejar ir, que querían soltar. Y crearon pues esta instalación. Debería haber puesto otra foto, porque estos barcos que estáis viendo aquí, en realidad, pues bueno, en el grupo primero tenían que hacer los barcos de papel, luego escribían adentro mensajes de aquellas cosas que querían, bueno, dejar ir de la vida, que a lo mejor alguna vez habían sido útiles, pero ya no lo eran, o cosas que no querían en sus vidas. Y después en ese se ve un poco del agua aquí, ahí había un río, y lo que hacían, pues, a manera simbólica, dejaban que el agua se llevara aquellos barcos con las cosas que ellos querían dejar ir. Este es otro proyecto pues, que hicimos durante 7 años en España, pues bueno, cerca de la universidad. Yo en realidad pues estuve solo 1 año y después trabajaba a distancia con mis compañeros antes de mi mudanza. Había una residencia de ancianos que se llama Hermanitas de los Pobres, creo que hay algunas también en Latinoamérica,
Y bueno, tiene ese nombre porque es una residencia de ancianos a las que para optar a vivir ahí, pues bueno, no hay que tener recursos económicos. Y en ese momento, pues yo trabajaba con María de la O. Cortón y con José Luis Parejos, estos compañeros. Mao enseñaba música conmigo y Parejo es un profesor de pedagogía. Y decidimos que los alumnos que estaban preparándose para ser maestros, pues podían hacer un proyecto colaborando en esta residencia. Al principio, pues hubo alguna resistencia que otra, porque los maestros decían, bueno, pero si yo estudio magisterio porque quiero trabajar con niños, ¿por qué tengo que trabajar con abuelos? Y yo, pues solíamos dar nosotros muchas explicaciones al por qué. Algunas eran porque, bueno, en realidad, no sé en Chile, pero en España sobran los maestros, en otros países faltan, en Inglaterra, por ejemplo, faltan, pero en España sobran. Mucha gente estudia magisterio con la ilusión de ser maestro, pero luego no hay tantas plazas. Y yo decía que, bueno, que uno puede estudiar magisterio para terminar trabajando en una escuela, pero que puede usar ese saber también en otros contextos, y uno de ellos, cada vez más necesitado, es el de las personas mayores, porque al menos en España el porcentaje de personas mayores va creciendo exponencialmente al tiempo que se reduce el de personas jóvenes. Pero bueno, para hacer una historia muy larga, más corta, empezamos en el 2012 ese proyecto que consistía en que nuestros alumnos iban a hacer música con los jóvenes. Hacer música a veces significaba cantar, tocar, bailar, y significaba la mayor parte del tiempo escuchar, porque bueno, los ancianos lo que necesitaban era ese tiempo de escucha. Pero en el 2017 ampliamos ese proyecto y mirar por dónde aquel deseo de los alumnos que protestaban se terminó haciendo realidad, porque contactamos con un profesor de una escuela de primaria y acordamos que no solo nuestros alumnos de magisterio iban a ir ahí, sino también pues, sus alumnos de sexto de primaria, de 12 años. Y entonces, bueno, en pequeños grupos nos encontrábamos en la residencia en esos momentos de hacer música y de bailar y de tocar, nos encontrábamos con 3 generaciones diferentes. En realidad había una que no, bueno, eran 4 en realidad. Estaban los niños, estaban nuestros alumnos de universidad, estábamos nosotros los profesores y estaban los mayores. Y se establecían aquellos momentos mágicos en los que todos, a través de la música, podíamos ser, convivir y estar juntos. Son solamente algunos ejemplos, me quedan 2, no sé cómo voy de tiempo, espero que bien. Este es otro proyecto, hace 3 años ahora hicimos pues, con la OI en Ecuador también un curso muy, muy largo con profesores. Siempre que hemos trabajado con la OI, bueno, no siempre, porque en realidad había cursos abiertos y cursos que se hacían pues, para docentes. Los cursos abiertos integraban artistas, docentes, gente de otras profesiones interesadas, pero los cursos para docentes generalmente estaban integrados por maestros y maestras que no eran especialistas en arte. Y nuestro objetivo era, a lo largo de 9 meses, que ellos terminaran haciendo pues, proyectos artísticos de mucha calidad en sus escuelas. Y en uno de estos proyectos, lo que estáis viendo ahí, era bueno, el proyecto final que tenían que hacer, y partíamos de una metáfora del juego de la rayuela, que seguramente es muy familiar a todos vosotros, y a través de la rayuela, pues bueno, pensábamos en el ciclo de la vida. Alguna gente hacía rayuelas individuales, otra gente invitaba a sus familias o a sus comunidades a compartir estos proyectos. En ese curso trabajamos también en cooperación con Arte Educarte. Y después de la primera reunión con el movimiento Fibra, bueno, le pregunté a Lorena, ¿te puedo poner en contacto con alguien de Ecuador? Y después pues llamé a María Consuelo Ecuador y le dije, ¿te puedo poner en contacto con alguien de Chile? Porque a veces estamos trabajando con el mismo espíritu, pero no nos encontramos, no nos conocemos. Y como mi alma es un alma conectora, a mí me encanta conectar gente, dije, pues esta es una oportunidad. Arte Educarte es una organización en Ecuador que fundamentalmente trabaja con proyectos que desarrollan artistas en las escuelas, proyectos maravillosos a los que yo he admirado durante mucho tiempo. Conocí a María Consuelo hace muchísimos años como alumna de este curso de la OEI y luego pues hemos tenido la fortuna de trabajar juntas en muchos proyectos. Pero en este curso, que fue uno de los últimos cursos que hicimos en Ecuador,
el curso de la OEI era online, pero trabajamos en contraparte con Arte Educarte. Y entonces, una vez al mes, los profesores iban y tenían la posibilidad de poner en práctica lo que podíamos enseñar online a través de estos encuentros que se hacían con artistas de Arte Educarte. Y lo que estáis viendo ahí, pues bueno, es uno de los trabajos, productos de esta alianza que teníamos. Espero que los ejemplos hayan ayudado. Los ejemplos intentan mostrar en realidad y partir de lo más teórico de ese modelo PERMA para llegar a ejemplos de cosas que hemos hecho. Habría muchísimas más, pero bueno, busqué algunas fotos para poder contarlos, de cómo el arte, mejor apoyado por investigaciones, pero el arte por sí solo, sin más decorados, contribuye, y no tengo ninguna duda, es una intervención de psicología positiva, que era mi pregunta, pero contribuye al desarrollo del bienestar subjetivo y del bienestar personal en los 6 ámbitos que integran pues el modelo PERMA, porque no nombré la salud al final, pero en realidad nombré al principio. Las artes contribuyen a que tengamos más emociones positivas, contribuyen a nuestro involucramiento o a estar pues metidos en algo, contribuyen a nuestras relaciones personales, contribuyen a dar sentido a nuestras vidas como individuos y como comunidad, contribuyen a aquella sensación de logro y contribuyen definitivamente a mejorar nuestra salud física y mental, que al final es la misma y una sola. Y ahora sí prometo que termino. Las investigaciones también nos dicen que las escuelas tienen el compromiso de contribuir al desarrollo del bienestar de las personas. No sé si para que tengan más empleo, como dice la OCDE, o para que tengan mejores vidas y sean mejores personas, para que tengan vidas mejor vividas, como decía al principio. Pero cuando hablamos de educación emocional en algunos proyectos, sobre todo, por ejemplo, en Canarias, en España, y yo lo he dicho abiertamente, nunca estuve de acuerdo, no se trata de agregar en las escuelas 1 hora de educación emocional. La teoría nos ayuda de poco. Está demostrado con todos los libros de autoayuda y que, bueno, uno puede saber, ¿no?, cómo gestionar sus emociones, pero en realidad se aprende haciendo o participando en actividades en las que éstas se ponen en juegos. Y por eso diría que si afortunadamente pues, los políticos, las organizaciones internacionales están descubriendo y admitiendo que la educación emocional es una parte importantísima, integral de la vida de las personas, pues bueno, que podemos tener más arte y más culturas en las escuelas, podemos dejar, como hace el movimiento Fibra, podemos abrir las puertas para que los artistas puedan entrar en las escuelas y crear proyectos con los alumnos, las alumnas, los profesores, las familias, porque al final está demostrado por muchísimas investigaciones que eso es lo que va a contribuir al bienestar individual y al bienestar pues, de la comunidad. Muchas gracias y espero estar bien de tiempo y que tengamos también tiempo para conversar y para las preguntas. Muchas gracias, Andrea. Sin duda una jornada llena de contrastes, complementos y una invitación a la reflexión que nos parece muy interesante. Nos encantaría saber cómo lo han ido recibiendo, qué reflexiones esto les ha ido provocando. Hemos visto que se han generado unas interesantes discusiones y debates en las plataformas de YouTube y también de Facebook, por donde estamos transmitiendo. Por nuestra parte, sabemos que además en el marco de este programa Arte y Docencia en Colaboración, nuestras coordinadoras y coordinadores y junto, ¿cierto?, a los artistas, educadores y educadoras van a bajar esta reflexión llevándola a las realidades de las más de 400 comunidades educativas de al menos 10 regiones de nuestro país que están en este momento, ¿cierto?, vivenciando este programa de talleres artísticos del Mineduc en la versión 2020. Así es que, bueno, muchas gracias a todos, a todas, a Andrea y a Pablo, ¿cierto?, por participar además de esta
innovadora, quizás experimental, pero igualmente comprometida versión de estos talleres artísticos, comprometidos sin duda con la calidad de la educación y el bienestar de las y los docentes de nuestras escuelas. Vamos a tener ahora unos minutitos con Pablo y Andrea en pantalla, ya los veo. Muchas gracias a ambos, tremendas intervenciones, hemos estado recibiendo comentarios tanto por las plataformas como internamente, que todos han estado muy atentos e interesados en sus charlas, así es que gracias por eso. Y tengo algunas preguntas. Si les parece, les voy a leer 2 preguntas que están dirigidas a cada uno y luego ojalá tengamos tiempo de cerrar con una reflexión que es un par de preguntas que son hacia ambos, ¿sí? A Pablo, desde nuestras plataformas, le preguntan si podría darnos referentes de la utilización de los sentidos plebeyos en la escuela. Y preguntan también cómo intervenir en una cultura escolar formada en la sumisión al modelo sin recibir el rechazo cultural a la transformación. Andrea, recibimos también algunas consultas, hemos recibido varias, sacamos algunas en realidad, tratamos de sumar también comentarios. Psicología positiva, dice, viene de la Gestalt. ¿Y cuál es la corriente de la psicología positiva? Y en ese mismo contexto, si es que en efecto crees tú que tenemos que estar siempre bien, ¿no? Y luego, ¿qué herramientas o indicadores recomiendas para medir, evaluar las emociones positivas provocadas por nuestro quehacer? Entendiendo nuestro quehacer, yo creo, de parte, ¿cierto?, de nuestros artistas, educadores y nuestros coordinadores. Pablo. No te escuchamos, Pablo. Disculpen, ¿ahora me escuchan? Ahora Siempre sí. uno deja el micrófono apagado y demás, disculpen. Creo que nos pasa a todos con estas tecnologías. Sobre el tema de los sentidos plebeyos, es una categoría que tomamos un poco de la antropología, que viene probablemente de estos trabajos de Bakhtin. Yo recomendaría los trabajos del historiador uruguayo que contaba, José Barrán. La historia de las sensibilidades, creo que es una buena categoría para ingresar. Repito, José Barrán, el nombre por suerte es bastante sencillo. El libro se llama Historia de la Sensibilidad en Uruguay. Es difícil de conseguir, pero hoy Internet todo lo permite. Así que la primera pregunta, mi primera sugerencia es entrar por José Barrán en la Historia de las Sensibilidades. Libro además maravilloso, muy bien escrito, muy interesante. La otra pregunta que hablaba sobre las asistencias y demás, a mí me parece, y aquí también voy a ir en la etnografía, que nunca fue muy útil, y menos ahora hablar de la escuela como un bloque homogéneo. Yo creo que es mejor hablar de las escuelas. Uno puede ver que en cierta forma, desde el origen del modelo escolar, existió la idea de hubo elementos más de mantener las cuestiones y elementos mucho más de cambiarlos, ¿no? Entonces me parece que hay que ver cada caso concreto. Me parece que yo cada vez me alejo un poco más de las explicaciones del todo o nada, y me acerco más hacia las posiciones de los registros. Digo, siempre tratar de ver, no si la escuela, por ejemplo, voy a resumir, si la escuela reproduce o transforma, me parece que no es la pregunta, sino la pregunta es ver en qué reproduce y en qué transforma. Abrir el abanico de respuestas, no pensarlo en entradas o positivos o negativos, bueno o malo, digamos, romper el binarismo. Y cuando digo romper el binarismo es ver cómo efectivamente se desarrollan proyectos contrarios en la misma institución y en todo caso a cuál queremos apoyar y a cuál no. Digo, acá recuperar, tal vez estaba en la cuestión estética, la cuestión política, entendido lo político como la decisión de hacer algo, no tratar de buscar una cierta objetividad, sino ciertos sujetos que deciden avanzar hacia tal lado. Entonces, ante un escenario, uno puede decidir, bueno, hacia dónde quiere avanzar, digamos. Pensar políticamente, me parece, la escuela es pensarlo en estos términos, es ver, no es que hace una cosa o la otra. Sí, efectivamente, ciertos elementos de cambio mantener resistencia o no, digo, la historia de la educación chilena está llena de hermosas experiencias donde hubo avances, retrocesos, hubo directores que apoyaron, directores que no apoyaron, digamos, me parece que, y acá voy a la historia una vez más, darle más movimiento a la cuestión, ¿no? Sí, es mucho más fácil cuando uno lo acompaña y cuando no, en ciertos contextos políticos, en ciertos contextos económicos, en ciertos contextos sociales es más fácil, es más difícil en otros, pero eso no impide ni que digamos, pensar los términos de inclusión y exclusión, los términos no en términos opuestos, sino generalmente dialécticos, ¿no? Siempre hay algo que se reproduce para que algo se transforme y viceversa, algo se incluye para que se excluya, digamos, no. Abrir la forma de pensar.
Entonces, más que hablar de la escuela, hablaría de las escuelas, ver el conjunto de experiencias diversas que se producen, digamos. Estas son como primeras puntas para empezar a pensar los temas, ¿no? Sí, muchas gracias, Pablo. Adscribimos absolutamente a esa postura. Por lo mismo, nuestra intención es que luego esta reflexión y esta conversación se lleve a la realidad de cada una de las escuelas que están trabajando con nosotros en esta versión, entendiendo que son realidades distintas. Muchas gracias. Andrea. Se me oye, ¿no? La pregunta Sí. decía si la psicología positiva venía de la Gestalt o cuál era la corriente. No, en realidad los orígenes de la psicología positiva están en la psicología humanista de Carl Rogers y de Maslow. Y de hecho, no curiosamente, en el año 1954, Maslow escribió un libro que se llamaba Motivación y Personalidad, y él fue quien usó por primera vez el término psicología positiva. Bueno, en la historia de la humanidad, y eso lo sabrá Pablo, que es historiador, esto sucede muchas veces. Uno propone algo y luego viene alguien, y lo mismo pasó con la inteligencia emocional, ¿no? Luego viene alguien que lo vuelve a decir y tiene la fortuna de que se convierta, pues, en algo mediático y que se multiplique. Lo mismo pasó con los orígenes de la educación, de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ya había autores previos que hablaban de aquello. Bueno, en la psicología positiva, en el 98, cuando Seligman fue nombrado presidente de la American Psychological Society, en el discurso inaugural, retomando a Maslow, dijo pues que la psicología se había ocupado demasiado tiempo de los problemas, de las enfermedades mentales, y que lo que hacía era llevar a la gente del -5 al 0, y cuando llegabas al 0 ahí te quedabas, y que la función, la obligación de la psicología era también ayudar a florecer a las personas, cómo ir desde ese 0 hasta, pues, bueno, hasta donde pudiésemos para incrementar el potencial humano. Y esa es en realidad, pues bueno, la función o el origen más que la Gestalt. La Gestalt pues tiene otras corrientes. Y luego tenemos que estar siempre bien. Oh, no. Y creo que dije, no, se pasó desapercibido, pero lo vuelvo a decir. Las emociones negativas, que no son negativas, diría las emociones menos placenteras, la tristeza, el enfado, cumplen una función importante, especialmente en estos tiempos difíciles que todos o mucha gente lamentablemente hemos perdido seres queridos o hemos tenido a alguien. Es normal estar triste, es normal pues tener un pesar. Lo que no es normal porque es que aquello se extienda indefinidamente en el tiempo. Ya sabemos que si estamos tristes más de la cuenta y no podemos salir de ese estado, corremos el riesgo de tener una depresión. Y por eso hablamos en psicología positiva no de eliminar las emociones poco placenteras, sino de lograr un equilibrio. Una autora americana que se llama Lubomirsky, ella creó una cosa que se hizo muy famosa, que era la tarta llamamos la tarta de la felicidad, ¿no? Que mostraba, pues, bueno, investigó cuál era la proporción de emociones positivas y negativas, probablemente siguiendo esta ecuación del bienestar subjetivo. Y bueno, ella decía, no me acuerdo el número, pero por tantas emociones negativas voy a tener tantas positivas. Luego se ha demostrado que no es tan así, pero digamos que el equilibrio. La respuesta corta es no tenemos que estar siempre bien. La otra pregunta la respondo ahora. Vale. Sí, y la otra era las herramientas para medir emociones positivas. Y es una muy buena pregunta, porque si, por ejemplo, queremos hacer pequeñas investigaciones para demostrar que la actividad artística que hemos hecho ha tenido un impacto positivo en las emociones de los alumnos, pues está muy bien medir al principio y al final. Y hay muchísimas herramientas, pero una de las más fáciles de usar, porque hay algunas que son muy largas, pero una de las más fáciles se llama PANAS, P-A-N-A-S. Si ponéis en Google PANAS, psicología positiva, os aparecerá, porque son unas pocas preguntas que en realidad miden las emociones negativas y positivas y el equilibrio. Y en muchas investigaciones, estudios, lo que se hace es pasear este cuestionario al principio, hacer una intervención y luego pues volverlo a pasar al final para ver si algo ha cambiado. Ok, muchas gracias.
Bueno, tengo también un par de preguntas que podamos comentar entre ambos y también entre los comentarios que recibíamos en las plataformas, nos pedían bibliografía. Ya Pablo, ¿cierto? Y Andrea nos han dicho algunas, quizás les vamos a escribir después internamente para poder compartir eso en los comentarios, ¿sí? Compartir esas bibliografías. Bueno, Seguramente. sí, ambos dicen, ¿cómo usar la educación artística para una educación emocional que permita la expresión y la creatividad y no la búsqueda del éxito? Entre comillas, dice. Y la siguiente dice, ¿qué lugar tienen las crisis, conflictos, disensos, angustias en esta articulación entre arte y bienestar? No sé quién quiere comenzar, Pablo, Andrea. Como quieran. Voy a citar Pablo, rápido una gracias. bibliografía que nombré bastante rápidamente porque es fácil de notar, que es nombraba una mexicana, Katia Mandoki, las dos veces con K. Tiene muchos trabajos sobre arte, es una experta en historia del arte, en teoría del arte. Eso nos ha sido muy útil. Sumo, y más quiero sumar autores latinoamericanos, digo a Barran y digo a Mandoki. Katia Mandoki, recomiendo, van a encontrar rápidamente el material y es muy interesante para empezar a ahondar. Es una bibliografía. La otra pregunta tenía que ver con esta idea de las crisis y de la creatividad del arte. Es que es bien complicado y acá me parece que hay que, yo decía, soy historiador, hay que situar históricamente y cada palabra cambia en contexto. ¿Qué quiere decir éxito? ¿Qué quiere decir creatividad? No, no es lo mismo. Hay una tendencia a tratar de pensar a veces las categorías históricamente. Quiere decir esto como si fueran entes inmanentes y me parece que lo que queremos ver es que las cosas cambian. Digo, recuperando esto de hay emociones que hoy pueden parecernos negativas y les serán positivas y viceversa. Digamos, piensen todo para cierta sensibilidad marcada en la lógica de una religión muy dura, las sensaciones que nos parecieran que están malas, en otro momento eran valoradas, digo, piensen la idea de sacrificios, de martirios y demás, que en ciertas construcciones culturales, la misma que venimos nosotros, esto era como visto de una forma y ahora es distinto. Me parece que la idea de éxito, la imposición de la categoría de éxito es históricamente el momento, hace 100 años nadie hablaba de éxito, digamos, y sería como tratar de historizar esta idea. Sí me parece que obviamente, y voy a ser claro, el arte tiene que entrar más en la escuela. Yo creo que el arte está en la escuela desde el origen. Hay que darle más lugar, un lugar distinto, hay que pensarlo, hay que revisarlo. Quiero plantear esta idea, que me parece que la idea estética, la idea de arte atraviesa la totalidad de la experiencia escolar, no verlo como una cuestión solo, una experiencia artística, sino uno puede pensar la enseñanza de la ciencia, de la matemática, la totalidad, digamos, pensar la mirada estética, la mirada artística como una mirada que impregna la totalidad de la vida escolar y no como un espacio recortado, ¿no? Sobre la crisis, bueno, son situaciones continuas. Yo no soy muy amigo de esta idea de pensar que toda crisis es una oportunidad. No necesariamente. Una crisis puede ser una oportunidad si los sujetos que la estamos atravesando logramos que lo sea, ¿no? Esta frase casi dicha de toda crisis implica una oportunidad. No, no implica, no es if then, es una crisis puede a veces ser una oportunidad, va a depender de lo que los sujetos que lo evitamos lo hagamos. Ahí tenemos que recuperar esta idea. Esta es una crisis que tal vez sea una oportunidad. Va a depender mucho de nosotros, no es algo que viene dado. Como algunas puntas para seguir pensando, ¿no? Sí, gracias. Andrea. Sí, gracias, muy interesante. Bueno, con respecto a la primera, me gustaría hacer una diferencia, ¿no?, entre hacer arte en las escuelas versus enseñar artes. Y es cierto que, bueno, especialmente en Argentina, en Chile, a veces en algunos momentos en Brasil, hemos tenido la fortuna de que el arte pues, ha formado parte del currículum desde tiempos inmemoriales. Yo tenía clases de música y se llamaba pintura, dibujo, no me acuerdo, pues a los 5 años, de esto hace muchos años, en Argentina, y eso formaba parte del currículum y creo que lejos de eliminarse, se aumentó a otros ámbitos. Pero lo que quizás debemos replantearnos es, ¿enseñamos artes o hacemos el arte como una experiencia participativa? Y aquí el papel de los artistas que entran en las escuelas es fundamental, porque a los profesores se les pide mucho.
se les pide que sepan de muchas cosas y los profesores, desde luego, con buenas formaciones, aprenden a hacer arte con los alumnos. Pero lo que muchas veces traen en su ideario, porque son los modelos que han vivido y que han visto, es el ideario de alguien que les enseña arte. Yo tuve dibujo, como dije antes, creo que 12 años de mi vida no sé dibujar, tuve una mala experiencia con aquella clase de dibujo, entonces no se trata solo de tener la hora de arte en las escuelas, se trata de tener, pues bueno, ese espacio donde podemos crecer juntos y donde podemos hacer arte con mayúsculas, ¿no? Ese arte escolarizado. Y aquí volvemos al concepto de lo bonito, lo feo, el estándar, ¿no? De lo que hay que hacer en la escuela. Creo que importa más el proceso que el resultado. Es decir, lo importante del arte es lo que vivimos juntos y el resultado estético tiene que acercarse mucho más al arte de verdad que al arte escolarizado. Y podemos hacerlo, y por eso nosotros, por ejemplo, optamos por el arte contemporáneo, porque pensamos que el arte contemporáneo abre esas vías para hacer arte y para pensar en arte de otra manera, que no requiere pues, de estas habilidades y destrezas que se intentan muchas veces con poco éxito desarrollar año tras año, y que, bueno, algunos alumnos desarrollan más fácil y otros menos, pero eso no impide hacer artes. Y en el segundo punto, pues bueno, coincido, ¿no?, con Pablo, el lugar de los conflictos, de las disencias, es el lugar del hacer arte juntos, del convivir, ¿no? El arte, cuando estamos trabajando en proyectos artísticos con otras personas, el conflicto y la disencia también es parte de ese quehacer artístico y es parte del aprender. Quizá lo que deberíamos replantearnos es ¿qué significa aprender arte? Esa sería la pregunta. Y si significa, pues, hacernos mejores personas, contribuir a tener, como decía antes, vidas mejores vividas, el conflicto y las disencias son partes de ese quehacer artístico. Bueno, gracias Andrea, muchísimas gracias Pablo, ha sido una jornada muy interesante y positiva para todos quienes, les comento que hemos tenido más de 700 personas conectadas en nuestros canales de YouTube, así que ha sido un tremendo éxito en términos de convocatoria, no tenemos ninguna duda que también en términos de contenido nos han dejado una tremenda provocación para seguir reflexionando en las escuelas que están participando en este programa. Así es que, nada, muchísimas gracias a todos, a todas quienes han estado conectados también. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su interés. Por nuestra parte, nos despedimos y esperamos compartirles muy pronto la fecha y convocatoria del siguiente webinar de este ciclo, que va a atender a la idea de escuchar a la escuela. Y nos hace mucho sentido, además, luego de las exposiciones, ¿cierto?, de Pablo y Andrea, lo importante que es tener ese espacio de escuchar a lo que está pasando en cada una de las escuelas de las más de 10 regiones que están abordando este año el programa de talleres artísticos. Esa cita va a ser en el mes de agosto, les vamos a avisar con tiempo, así es que manténganse atentos a las redes sociales de la Fundación Movimiento Fibra. Muchas gracias, muy buenas tardes.